Entonces, ¿nosotros cómo vamos a derivar? Nosotros normalmente no vamos a derivar aplicando la definición, ¿vale? Vosotros vais a derivar aplicando la tabla de derivadas, ¿no? Que probablemente habéis estudiado, que es esta tabla que tenemos aquí. Esta es la tabla de derivadas de las funciones elementales, ¿vale? Pues tenéis que saber, pues para x elevado a n, ¿cuál es la derivada? Pues n por x elevado a n menos 1. Fijad que para x al cuadrado esto te queda 2x, ¿no? Para el seno, el coseno. Para el coseno, el menos seno. Y así esa tenéis que saberla de memoria. Ahora, a veces te enfrentas a funciones que no son ninguna de estas. ¿Cómo derivamos las funciones que están construidas sumando, multiplicando, dividiendo, componiendo, exponenciando funciones de esa tabla? Pues trabajamos con la tabla de derivadas y con las reglas de derivación, que son para la derivación lo que el álgebra de límites era para los límites. Te dice cómo derivar funciones que han sido construidas a partir de las funciones elementales. Entonces, hay 4 o 5 reglas de derivación que tenéis que saber, que vamos a revisar ahora. ¿Vale? Algunas son muy sencillas, otras pues requieren un poco más de trabajo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la relación entre la derivada y las operaciones entre funciones. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos con la suma, ¿no? Si f de x y g de x son funciones derivables, entonces la derivada de la suma va a ser igual a la suma de las derivadas. ¿Vale? Por tanto, esto no puede ser más fácil. Eso sería la derivada de la suma. Yo la llamaría aquí primera regla, ¿no? Primera regla de derivación, esta. Voy a saltar esa temporalmente. Voy a venirme aquí. ¿Cómo se comporta la derivada con el producto? Eso es lo que se conoce como la regla de Leibniz. La regla de Leibniz lo que te dice es que la derivada de un producto se hace de la forma siguiente. Coges una de las funciones, por ejemplo la f, la derivas y la multiplicas por la otra función sin derivarla. Y después le añades otro término en el que derivas la segunda función, pero dejas esta vez la otra sin derivar. ¿Vale? Así que si tienes el producto de dos funciones, acabas con dos términos que se van sumando y en cada uno de ellos vas derivando una de las funciones que tenías en el producto. Por ejemplo, si hubiéramos cogido aquí dos funciones muy sencillitas, supongamos que cogemos para todos estos ejemplos, pongamos que f de x es el seno de x, ¿vale? Y que g de x es x al cubo, ¿vale? Por el procedimiento que hemos visto, se podría demostrar que la derivada de f, la derivada del seno es el coseno y la derivada de x al cubo pues es 3 por x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si a nosotros nos dicen deriva respecto de x al cubo más seno de x, pues nada, la derivada de la suma sería la suma de las derivadas. Por tanto, me quedaría 3x al cuadrado más coseno de x, porque es la derivada de x al cubo más la derivada del seno. Fin, ya está. Esa sería la derivada de la suma. Y aquí la derivada del producto, si me dicen deriva respecto de x, x al cubo que multiplica al seno de x, ¿vale? Entonces esto nos llevaría a, haría la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, y luego la multiplicaría por el seno sin derivar, y luego tendría que sumarle x al cubo sin derivar por la derivada del seno, que sería el coseno. Y ya estaría. Esa sería la derivada de x al cubo por el seno. ¿Vale? Entonces, ahora, aquí tenemos lo que realmente es un caso especial. Dice, si f de x es una función derivable y c es una constante, entonces la derivada de la constante por la función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Vale? Esto lo que os va a permitir es que cada vez que tengáis una constante multiplicativa dentro del signo de derivada, pues os saldrá fuera y no tendréis que preocuparos. ¿Vale? En realidad, esto pues, se desprende también de esto de aquí. ¿Vale? Porque a ver, por un lado se desprende directamente de la definición, ¿vale? Porque si la función es constante, el incremento de y es cero. En fin, la derivada de la constante es cero. Al aplicar eso
Aquí, ¿qué os quedaría? Pues si intentáis, por ejemplo, hacer la derivada respecto de x de constante por función, por la regla de Leibniz, esto tendría que ser la derivada respecto de x de la constante por la función sin derivarla, más la constante por la derivada de la función respecto de x. Pero claro, la derivada, como hemos dicho, mide la variación instantánea. La constante no varía. Por tanto, aquí el incremento de la constante en las i's es cero. Así que esta derivada es cero. Esto desaparece. Con lo cual, lo único que os queda es que la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función, que es esta regla que tenéis aquí. Ahora tenemos la derivada del cociente. La derivada del cociente es un poquito más complicada. Tenéis aquí la fórmula correspondiente y lo que os dice es si tenéis f y g, que son funciones derivables, construís la función cociente y queréis derivar, deriváis la primera la función que está en el numerador, f', la multiplicáis por la que está en el denominador, pero sin derivarla, ¿vale? Algo parecido a lo que ocurre con el producto. Y luego, en vez de sumarle, le restáis la función del numerador sin derivarla por la derivada del denominador. Con lo cual tenéis en el numerador aquí algo parecido a la fórmula de la regla de Leibniz, pero con un signo menos que acompaña a la derivada del denominador. Y luego esto hay que dividirlo entre la función que está en el denominador, pero esta vez poniéndola al cuadrado. Esa es la regla que tenéis que usar para la derivada del cociente. Vale, esta. Entonces, ejemplo, pues si nos piden deriva derivada respecto de x de x al cubo partido seno de x, ¿vale? ¿Esto qué sería? Pues me vendría un cociente un poco más complicado que tendría la derivada del numerador, por tanto 3x al cuadrado, por el denominador sin derivarlo, por el seno de x. Y luego tendría menos el numerador sin derivarlo, x al cubo, por la derivada del denominador, coseno de x. Y todo esto vendría dividido por el seno al cuadrado de x. Y ya sería la derivada. Como veis, derivar cocientes pues es siempre un poco ingrato porque, en cierto modo, uno querría siempre que la derivada le diese una función más sencilla, ¿no? Pero bueno, en los cocientes pues normalmente se van complicando según vais derivándolos. Entonces, esas serían las reglas, digamos, elementales de derivación. Entonces, nos queda ver dos muy importantes, ¿vale? Una que es probablemente la más importante, que es la regla de la cadena, que corresponde a la derivada de la composición, y luego una aplicación que es lo que se llama la derivada logarítmica. La regla de la cadena es la derivada de una composición, ¿vale? Entonces, recordad que cuando tenéis dos funciones, f y g, f de x y g de x, que se pueden componer, ¿vale? Si las ponemos en este orden, recordad que básicamente lo que queremos es algo así. A se va a un conjunto B con la función f y aquí tenéis g que va a un conjunto C. Y con esto pues nosotros componemos y construimos una función que va desde A hasta C, suponiendo que todo esto se puede hacer porque necesitábamos que este conjunto B esté dentro del dominio de G, ¿vale? Aquí necesitamos una condición. Voy a cambiar las letras, venga, para que quede más elegante. En la composición nosotros pedíamos que esto era C y esto era D, ¿no? Donde C representaba el dominio de G. Queríamos que la imagen de F estuviera dentro del dominio de G. Entonces, con esto nosotros podíamos escribir la composición, que lo escribíamos así, y que representa la operación que consiste en coges un X que vive en A, evalúas la F, eso te da un número que está en B, pero como B está dentro del dominio de G, puedes calcular G en ese número, así que lo haces, ¿vale? Y obtienes esto, ¿no? Eso es la composición. Vale, pues para hacer la derivada de esto, ¿vale? Hay que aplicar lo que se conoce como la regla de la cadena, que es la que tenéis aquí. Entonces la idea es imaginarse cómo las funciones están unas dentro de otras. Tienes G y dentro tienes F, podrías tener otras dentro si quisieras, ¿no? Pero aquí la función que está fuera de todas las demás, en este caso, es la G. ¿Cómo se derivaría esto?
¿vale? Pues para hacer la derivada de esto, lo que haces es lo siguiente. Vamos a derivar la composición, que realmente no es otra cosa que derivar g que tiene dentro a f que tiene dentro a x, ¿no? Pues lo que se hace es, hay gente que lo hace de dentro a fuera, yo lo voy a hacer de fuera a dentro, que me parece más obvio. Mirad, cogéis la función que está fuera de todas las demás, dentro de la composición, ¿m? Como si fuera una función elemental, es decir, la buscáis en las tablas, aquí, miráis por aquí. Y deriváis esa función como está en la tabla. Entonces, si fuera g de x, ¿no? Pues os quedaría g' de x, ¿vale? Os quedaría un primer término que sería g', ¿no? La hemos derivado como si fuera g de x, nos estamos olvidando de lo que tiene dentro. Y ahora, una vez que hemos obtenido la derivada de g, sustituimos dentro lo que realmente tiene que tener dentro. Haríamos g', pero lo evaluaríamos no en x, como aparece en la tabla, sino en f de x. Y eso nos da un término que aparece aquí en una multiplicación de términos, que es el que corresponde a la derivada de g. Una vez que hemos calculado este término, ya la derivada de g ni g vuelven a aparecer en nuestros cálculos. Y pasamos a la siguiente capa. Es como si estuviéramos pelando una cebolla, pues aquí estaremos, nos hemos ocupado de la capa de g, ahora pasaremos a la capa de f. Entonces, yo vuelvo a mirar mi función, pero ya me olvido de la g. Ahora solamente estoy viendo las capas interiores. Así que cogería, aquí tengo f de x, buscaría f en la tabla y lo derivaría. Entonces tendría aquí un término multiplicativo que sería f' y pondría dentro, o sea, aquí la como función elemental, de hecho no tiene nada más dentro, pondría dentro lo que tiene dentro y habría terminado. Me aparece una sucesión de términos que aparecen multiplicándose y cada uno tiene la derivada de la función correspondiente a esa capa en la composición, derivada como función elemental, sustituyendo dentro lo que tenga dentro. Vamos a ver un ejemplo aquí. Imaginad que queremos hacer la composición f de x es el seno de x y g de x era x al cubo. ¿Vale? Así que yo podría querer deriva esta función, que sea seno al cubo de x. ¿Vale? Ahora, fijaos que esto, como composición, ¿vale? Esto es la composición de x al cubo que tiene dentro el seno de x. ¿Vale? Porque si yo pongo el seno aquí dentro, me queda seno al cubo de x, ¿no? O si queréis, esto también lo podéis visualizar como seno de x que está dentro de elevado al cubo. ¿Vale? Si queréis ver las capas que estaba comentando antes. Entonces, aquí la función que está fuera de todas es x al cubo. ¿Vale? Si yo me imagino aquí que en vez de tener un seno, pues tengo una x, yo aquí derivaría esto como si fuera x al cubo. ¿Vale? Si fuera x al cubo me quedaría 3 por x al cuadrado. ¿Vale? Tendría aquí x y al cuadrado. Pero una vez que derivo esa función x al cubo, que me quedaría 3x al cuadrado, debo sustituir dentro lo que la función x al cubo tiene dentro, que en este caso es el seno de x. Así que aquí no pondría una x, sino que tendría seno de x. Lo que nos llevaría, cuando simplifique todo y lo escriba bien, a 3 veces el seno cuadrado de x. Pero no he terminado, porque esto correspondía a la capa externa, al x al cubo. ¿Vale? Ahora tengo que ir hacia adentro y ver qué función x al cubo tenía dentro, que era el seno. Cuando yo cojo el seno, ahora lo derivo como una función elemental que está en la tabla, así que esto me daría la derivada del seno y eso me queda aquí coseno de x. ¿Vale? Así que la derivada al final me quedaría 3 seno cuadrado de x por coseno de x. Y esa sería la derivada del seno al cubo. ¿Vale? Imaginemos que queremos hacer otra que sea eh, más complicada. Vamos a, por ejemplo, hacer... ¿qué ocurre si tenemos tres funciones? ¿Vale? Tenemos eh, f de x, ¿vale? Que está dentro de g, que está dentro de h, ¿vale? Que correspondería a h, circulito g, circulito f, ¿vale? De x.
¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Por la regla de la cadena, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo mismo que esto, ¿vale? H de G de F de X. Lo haría exactamente igual que antes, ¿vale? Yo miro la capa externa, aquí, y derivo esa función h como una función elemental, lo cual me da un término que es h', pero no es h' de x, porque tengo que sustituir dentro todo lo que h' tiene, ¿no? Que en este caso es g de f de x. Y ya he acabado con la h. Paso a la siguiente capa. Ahora me encargo de la g. La h ya no sirve para nada, no me importa. Cojo la g y la derivo como función elemental. Vale, g'. Pero ya no va a ser g' de x, porque aquí esta función tenía cosas dentro. Así que es g' de f de x. Y por último, tendría todavía que hacer la derivada de f. Pues nada, f como función elemental, al derivarlo me queda f'. Y pongo dentro lo que tiene dentro, que es x. Y ya está, ya hemos terminado. Tendríamos tres términos porque había tres funciones en la composición. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo hacemos algo como eh, la derivada respecto de x de el logaritmo del seno de x al cubo. ¿Vale? Evidentemente donde esto esté definido, ¿no? Porque el logaritmo no está definido para cualquier valor. Tiene que estar solo para los positivos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué haríamos? Bueno, pues haríamos exactamente lo mismo que antes, ¿no? Cojo la función exterior de todas, que es el logaritmo, y la derivo. Cuando deriváis un logaritmo, vais a la tabla, ¿no? Esa tabla de aquí, la derivada del logaritmo de x es 1 partido x. Pero hay que sustituir dentro lo que tiene. Así que no es 1 partido x, sino que nos queda 1 partido el seno de x al cubo. Y ahora hay que pasar al siguiente término, porque es un término multiplicativo en esa sucesión, ¿no? Así que el siguiente ya no tiene que ver con el logaritmo, sino que tiene que ver con el seno. Entonces la derivada del seno de x sería el coseno de x. Pero en vez de poner coseno de x, yo voy a poner dentro lo que el seno tiene dentro, que en este caso es coseno de x al cubo. Y la parte del seno ya estaría hecha. Pasaría a la siguiente función, que sería el x al cubo. Entonces, el x al cubo, de nuevo, es una función que se deriva inmediatamente y nos queda 3 por x al cuadrado. Como ya no hay más funciones dentro, pues ya hemos terminado. Así que la derivada al final, ¿vale? Nos quedaría 3x cuadrado coseno de x al cubo dividido entre el seno de x al cubo. ¿Vale? Y ahí tendréis la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la regla de la cadena, ¿vale? Que tenéis que practicar hasta que le cojáis el truco. En la transparencia anterior teníamos un comentario, voy a borrar esto, ¿vale? Que dice así, ¿no? Dice, una consecuencia es que si f tiene inversa, esta cumple esto de aquí, que la derivada de la función inversa en t es igual a 1 partido la derivada de la función evaluado en f-1 de t. ¿Por qué es esto? Esto viene de lo siguiente. Vosotros sabéis que si la función tiene inversa, se va a cumplir lo siguiente, es que f compuesto con la inversa, la identidad. Esto no hace nada. Cuando coges una variable, la transformación esta, como esta deshace lo que hace esta, pues esto al final no hay ningún cambio. Eso quiere decir que la composición de f con f a la menos 1 de t, voy a llamarlo x si queréis, para que sea más obvio, de x, esto es lo mismo que x, porque x lo transforma a la inversa y luego lo transforma esta de aquí. Así que cuando deriváis, si esto es lo mismo que esto,
Cuando yo derive la derivada respecto de x de esta composición, que es el lado de la izquierda, es igual a la derivada respecto de x del lado de la derecha. Pero la derivada de x respecto de x es 1. Eso quiere decir que este trozo de la izquierda, cuando acabe el cálculo, voy a poder identificarlo con 1. Ahora, esto, cuando aplicamos la regla de la cadena, ¿qué nos da? Estamos haciendo la derivada respecto de x de f que dentro tiene a f menos 1 de x. Por la regla de la cadena esto es f', la derivada de la función que está fuera de todas, evaluado en f menos 1 de x, y después habría que hacer la derivada de la función que hay dentro, que sería la derivada de la función inversa evaluado en x. Eso es la derivada de lo de la izquierda. Pero esto es igual a 1, porque a la derecha del igual aquí teníamos un 1. Así que esto de aquí, este 1 es este 1 de aquí. Si cogéis aquí en esta expresión, podéis despejar la derivada de la inversa en función de todo lo demás. Y llegáis a que la derivada de la función inversa de x es igual a 1 dividido entre la función f derivada evaluado en f menos 1 de x, que es la fórmula que tenéis ahí arriba. La derivada de la inversa es 1 partido la derivada de la directa evaluado en f menos 1 de t. ¿Vale? Pues esa es la fórmula. ¿Vale? Es una consecuencia directa de la regla de la cadena. Vale, pues esta, como he dicho, la regla de la cadena es la regla de derivación probablemente más importante. ¿Vale? Así que tenéis que practicarla. Fijaos, aquí tenéis esta otra tabla que muchos habréis visto, que es esencialmente la tabla de las derivadas elementales, estas de aquí, pero con la regla de la cadena poniendo dentro una función arbitraria. Entonces, por ejemplo, eso es lo que le ocurre con las derivadas elementales cuando estáis componiendo con otras. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenéis? F de x elevado a n. Esto no es otra cosa que f de x dentro de x elevado a n. ¿Vale? Cuando deriváis esto, ¿qué os tiene que pasar? Cuando derivéis la derivada respecto de x de f de x elevado a n, por la regla de la cadena, aquí lo que está fuera de todas las funciones es x elevado a n. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Pero como hay regla de la cadena, hay que poner dentro lo que tiene dentro la x elevado a n, que en este caso es f de x. Y sería el primer término en la regla de la cadena. Y luego tendría un segundo término que sería la derivada de lo de dentro, que es f' de x, ¿no? Entonces, al aplicar la regla de la cadena a x elevado a n con una función dentro, obtenéis justamente esto, n por f' de x por f de x elevado a n menos 1, que es la derivada que tenéis aquí a la derecha. Así que esa tabla, en realidad, si os sabéis la otra y sabéis la regla de la cadena, pues la deriváis normalmente y apliquéis la regla de la cadena, porque esta de aquí no es más que x elevado a n, que dentro tiene f de x. Esta no es más que el seno de x compuesto con una función. Esto es el coseno de x compuesto con f de x. Así que aplicando la regla de la cadena, pues llegáis a esta tabla. Quiero decir con esto que, bueno, que si os sabéis la otra tabla y sabéis la regla de la cadena, no tenéis que memorizar esta, ¿vale? Porque es automático. ¿De acuerdo? Nos queda por último ver lo que se conoce como derivada logarítmica, que es eh, cómo se calcula la derivada de una función que hemos construido cogiendo una función y elevándola a otra. ¿Vale? Aquí se sobreentiende que f de x y g de x son derivables y f de x es una función positiva. Entonces la idea es que queremos derivar esto de aquí. Bien, pues en ese caso lo que normalmente se hace es recordar que el logaritmo es la función inversa de la exponencial. Entonces, si recordáis que podréis escribir x como e elevado al logaritmo neperiano de x con x positivo.
Por eso pedimos que aquí f de x sea positivo. Entonces, si recordáis esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta función f de x elevado a g de x y vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto va a ser lo mismo que e elevado al logaritmo de f de x elevado a g de x. ¿Vale? Porque el logaritmo y la exponencial son funciones una inversa de la otra, con lo cual lo que hace el logaritmo lo deshace la exponencial. Ahora, aquí tenemos un logaritmo y dentro hay una cosa exponenciada a otra cosa. Por las propiedades de los logaritmos, tenéis que recordar que el logaritmo de x elevado a y es y, que sale multiplicando delante por el logaritmo de la base. Entonces, esto es igual a e elevado a g de x por el logaritmo de f de x. ¿Vale? Entonces, esta función es la misma que esta, que es lo que tenemos aquí. Entonces, hacer la derivada de esta función es lo mismo que hacer la derivada de esta función de aquí. Pero aquí necesitarías inventarte otra regla de derivación y aquí no hay más que composiciones y productos. Porque tienes la función exponencial e de x que dentro tiene todo esto. Así que regla de la cadena. Todo esto es un producto, tienes g de x por otra cosa, así que aquí aplicas el producto, regla de Leibniz. Y cuando tengas que derivar el segundo término en la regla de Leibniz, tienes el logaritmo de una función, por tanto, otra composición. Pero como veis, pues otra regla de la cadena es regla de la cadena, regla de Leibniz, regla de la cadena. Y ya habéis terminado. Cuando termináis el cálculo, ya tenéis la derivada calculada. ¿Vale? Pues el resultado final de hacer esa derivada os lleva a esta fórmula de aquí. ¿Vale? Yo no os recomiendo que intentéis memorizarla. Lo que os recomiendo es que recordéis que f de x elevado a g de x lo vais a poder escribir de esta forma. Y aquí derivéis aplicando regla de la cadena y tabla de derivadas. Automáticamente llegaréis a esta expresión, sin tener que memorizar nada más. ¿Vale? Entonces la demostración de esto voy a hacerla aquí al lado, para que veáis que aquí no hay truco ni cartón. Teníamos f de x elevado a g de x. Y esto lo hemos transformado en e elevado al logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x. Y esto lo hemos transformado en e elevado a g de x por logaritmo de f de x. Y ahora yo quiero derivar esto. Quiero derivar f de x elevado a g de x. Y digo, ah, no, pero es que derivar esto es lo mismo que derivar aquello. Así que eso es derivar respecto de x de e elevado a g de x por logaritmo neperiano de f de x. Y empiezo a aplicar la regla de la cadena. Esto es e elevado a algo. Así que derivo la exponencial, que es la función que está fuera de todas las demás. ¿Vale? Es e y dentro cosas. La derivada de elevado a x es elevado a x, pero como es una derivada con la regla de la cadena, tengo que poner dentro de elevado a x lo que esta función tenía dentro. En ese caso es e elevado nuevamente a g de x por logaritmo neperiano de f de x. ¿Vale? Y es el primer término en una multiplicación de términos. Ese es el que corresponde a la derivada de e elevado a x, ¿no? Ahora, hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro. Vale. ¿Qué es lo que hay dentro? Tengo un producto. Hay que derivar todo esto. Así, como es un producto, aplico la regla de Leibniz. Derivada de un producto será g' de x por la otra función sin derivar, logaritmo neperiano f de x, más la primera función sin derivar, que era g de x, por, y aquí tendría que poner lo que sería la derivada respecto de x del logaritmo neperiano de f de x. ¿Vale? Falta poner este término. Pero esto es una composición. Tengo f de x dentro de un logaritmo. Así que para calcular ese término, lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de la cadena otra vez. Entonces tendría la derivada del logaritmo de algo es, si fuera la del logaritmo de x sería 1 partido de x, ¿no? Así que tendré 1 partido, pero en lugar de ser x es f de x, por tanto, ¿vale? Esto parece que sea una tilde, pero no es. ¿Vale? Tendré 1 partido f de x por la derivada de lo de dentro, que es f' de x.
Fijaos que estos términos multiplicativos no multiplican a todo, solamente corresponden a este paréntesis que he puesto yo aquí en rojo. Así que cuando lo pones todo junto, pues llegas a que la derivada que estás buscando es igual a e elevado a g de x logaritmo neperiano de f de x por g' de x, que multiplica el logaritmo neperiano de f de x, más g de x que multiplica a f' de x dividido entre f de x, cuando simplificáis esto de aquí. ¿Vale? Llegados a este punto, si queréis, podéis coger este término y daros cuenta de que esta es la función con la que habéis empezado. ¿Vale? Y por tanto, podríais deshacer este cambio y volver a escribir f de x elevado a g de x, porque esto es lo mismo que f de x elevado a g de x. Así que podríamos cambiar esto aquí. Y aquí pondríamos simplemente pues f de x elevado a g de x. ¿Vale? Lo que nos lleva a esa fórmula que os he dicho de la derivada logarítmica, que es la que tenéis en la transparencia anterior. F de x elevado a g de x que multiplica a g' de x por el logaritmo de f más g por f' partido de f. ¿Vale? Que sería la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Aquí hay varios. Pero vamos a hacer estas dos derivadas. Por ejemplo, derivada respecto de x de a elevado a x. Esta la hago porque todo depende un poco de la tabla que tengáis para derivar. En esta tabla que hemos puesto nosotros aquí, es una tabla bastante mínima. Es decir, aparece e elevado a x, pero no aparece a elevado a x. Aparece el seno y aparece el coseno. Eh, bueno, hemos puesto también la tangente. Yo no la hubiera puesto, ¿vale? Porque la tangente se puede considerar simplemente como la cociente entre el seno y el coseno. Por tanto, si sabéis derivar el seno y el coseno, podéis deducir la tangente haciendo la derivada de un cociente, ¿no? Pero bueno, aparece e elevado a x, no aparece a elevado a x. ¿Qué ocurre con a elevado a x? Pues esto tiene que ver otra vez con la formulita esta que os he dicho de eh, elevado a algo, ¿no? Entonces, si a es positivo, pues entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tendríamos, primero haría un cambio, diría a elevado a x es lo mismo que e elevado al logaritmo neperiano de a elevado a x, y esto es e elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Por tanto, entonces es una constante. Esto es lo mismo que la derivada respecto de x de e elevado a x logaritmo neperiano de a. Y ahora aquí derivo usando la regla de la cadena. La función exponencial es la que está fuera de todo lo demás. Fijaos que este producto aparece en el exponente. Tengo e elevado a algo, ¿no? Pues la derivada es de elevado a x es elevado a x, pero como es con la regla de la cadena, tendré e elevado a ese algo que tenía igual, x por el logaritmo neperiano de a. Y después tendría que derivar lo que tenía dentro, pero es una constante por x, por tanto simplemente me aparece aquí un logaritmo neperiano de a. Así que, pues habría terminado con esto. Entonces, al final, yo si quiero puedo reconstruir la función con la que había empezado, ¿vale? Que es que e elevado a x por el logaritmo de a es a elevado a x, con lo cual tendría al final logaritmo neperiano de a por a elevado a x, ¿vale? Y esa sería la derivada de a elevado a x. Bien, un ejemplo, pues un poco más interesante tal vez, es la derivada de x elevado a x. Derivada respecto de x de x elevado a x, siempre x positivo, ¿vale? Misma idea que antes. Yo sé que x elevado a x es lo mismo que e elevado al logaritmo de x elevado a x. Por la propiedad del logaritmo, esta x que está en el exponente pasa adelante multiplicando delante del logaritmo. Así que esto es e elevado a x por logaritmo de x en el exponente. Así que con esa transformación yo ya sé que lo que estoy derivando es esto. E elevado a x logaritmo neperiano de x. Y ahora aquí derivo con la regla de la cadena. Nuevamente, la derivada de la exponencial es la exponencial, así que pongo la exponencial con lo que tiene dentro, x logaritmo neperiano de x.
Y ahora el siguiente término multiplicativo corresponde a la derivada del exponente, que será derivada de x, 1, por el logaritmo sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo. Aquí el logaritmo tenía nada dentro, así que simplemente la derivada del logaritmo, así que te queda aquí un 1 partido de x. Simplificamos todo y nos queda primero que e elevado a x logaritmo de x es nuestra función original, así que tengo aquí x elevado a x, que multiplica a logaritmo neperiano de x más 1. Y esa sería la derivada que estamos buscando. Trabajo para casa. Hacer la derivada de x elevado a x elevado a x. ¿No? Para que lo hagáis.